Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Hermanos, miren esta imagen, linda, ¿no? El corazón. Y parece mentira, hay una palabra que nos enseñó mi papá, que las coincidencias no existen, sino las diosidencias. Nos hemos pasado de la escuela dominical hablando del amor, las canciones relacionadas al amor, y hoy empezamos la prédica con este signo hermoso, el corazón. Y hermanos, este signo se ha hecho tan popular que tú puedes entablar una conversación de aquí al otro lado, pasando los carros. Y a todo eso tú abres la boca pensando que él te está escuchando o ella. Entonces tú te vas al otro lado de la calle, hacen el contacto visual. Entonces le dices, hey, ¿a qué hora vamos a comer? Nadie te está escuchando, pero las señas son las que hablan, ¿no? Entonces el de allá te dice, a las 12, ok. Y el de allá te contesta, tranquilo, yo pago. El de acá abre los ojos y hace de una vez el corazón, de una. Entonces, si planteamos la misma situación y el de allá te dice, tú te pagas tu comida, yo me pago la mía. Entonces el corazón se reventó. Entonces todo es amor, el love y la cuestión. Y resulta ser, hermanos, que a veces pensamos que esos sentimientos es amor. Y amor no es nada. Y si le queremos dar un significado a amor, humanamente hablando, el mundo, ¿qué te puede decir? Es un sentimiento afectuoso hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, los amo a ustedes en Cristo. Y el amor es mucho más allá. Pero a veces pensamos que esa relación sentimental, amorosa, de cómo te ves, y oye, ¿qué te gustó de él? Es que el tipo baila demasiado bien. Entonces pensamos que es amor, y amor no es nada. Y nos encontramos con estas frases que aquí, y si de repente tuviéramos así más peladitos todos en la escuela, todos cuando decimos, mi vida, te amo. Y no es para tanto, es para siempre. Ay, y cosas así, ¿no? Y empezamos a pensar que esto es amor, y el signito, y el corazoncito, la flecha, los peluchitos. Y resulta ser que el amor es mucho más allá que estos sentimientos y signitos así. ¿Qué es el amor, hermanos, según la Biblia? Respuesta, de tal manera. Ya ustedes saben qué significa de tal manera. Y yo quiero, mis hermanos, de manera de introducción, busquemos este texto hermoso, que hasta nuestro hermano Gabriel vino con un suéter. Y hermanos, no fue nada de esto planeado. Fue diosidencia. Juan 3:16. Y dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera, y nos quedamos allí, de tal manera. ¿Tú lo quieres decir de otra forma? Tanto ha sido el amor que le tengo a ustedes, que soy capaz de entregar lo más preciado por amor a ti, aunque me rechaces. Por eso de que cuando el apóstol te dice de tal manera, no te lo puede cuantificar. Eso es amor. ¿Y qué pasa? Ese tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el versículo en forma de cruz. Gracias a esa cruz, usted y yo podemos sentarnos aquí, podemos decir confiadamente, te amo, porque Cristo vive en mí. Y hermanos, el amor es Dios, solamente Dios. Porque cuando yo me voy a estas frases amorosas y te digo, no es para tanto, sino para siempre, en las primeras peleas ya no es para siempre. Me la vas a pegar, me la vas a pagar. Y yo espero en la confianza del Señor que te parte un rayo, te atropelle un tren. Porque la Biblia dice, mía es la venganza.
Y empiezan a agarrar versículos fuera de contexto para justificar un pretexto y te quieren enterrar y enterrar. Pero ese es el amor, hermanos, de que se vende, y es el amor que no es de Cristo. Cristo amó al mundo a pesar que el mundo le decían, crucifíquenlo, lo escupían y le decían, tienes que morir. ¿Tú quién te crees? Pero cuando hacía los milagros decían, este es el hombre. Hermano, eso es amor. ¿Y cómo se titula el mensaje de hoy? En base a esta pequeña introducción. Amor verdadero, parte 1. Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos, en el texto base que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. Y vamos a aprender, hermanos, 3 puntos solamente aquí. 3 puntos, pero muy importantes. El primer punto, hermanos, el que ama es de Dios, el que no ama no conoce a Dios. Punto, sencillo, claro y preciso. Aquí no hay ni tonos grises, ahí es blanco negro. ¿Nosotros amamos a Dios? Sí. Entonces amémonos. Tú y yo no nos amamos. ¿Por qué será? Porque no conoces a Dios. Leamos lo que dice la Biblia, versículos 7 y 8. Dice, amados, ¿a quién se le está hablando Juan aquí? A nosotros como iglesia. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y de repente nos podemos quedar en el versículo 7 y te preguntan, y pastor, ¿pero qué pasa si no amo? Siga leyendo el versículo 8, está la respuesta. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, este signito de amor, ahí está Dios. No, Dios es el amor. De repente este signo es el que nosotros nos identificamos. Te quiero, te amo. Ey, no me revientes el corazón. Pégalos y así nos vamos. Y el cupido y las cuestiones. Dios es amor. Nosotros nos amamos unos a otros porque Cristo está en nuestro corazón. Nada más y nada menos, hermanos. No hay forma que nosotros nos amemos sin Cristo. ¿Por qué? Porque en la primera situación no tan bonita, ya entonces en vez de amarte te voy a juzgar, te voy a criticar, te voy a desechar. Y hermano, el que se cree libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira, hermano, tenemos un montonón de piedras. Búsquenla ahorita. Búsquenla. Vamos. ¿Quién es el primero? Y la Biblia es tan sabia que dice que los más viejos empezaron a soltar la piedra y los más jovencitos eran los últimos, porque los jovencitos todavía se cree que se la sabe. Se la uy. Ajo, tanto mundo tirándola, mejor la tiro. Hermanos, Dios es amor. Yo le pregunto algo, hermano, yo espero escuchar un fuerte amén. ¿Cristo está en tu vida? Amén. Entonces amémonos. Amémonos a pesar de. Hermanos, yo les voy a fallar en algún momento. Estoy seguro de eso. Pero no se queda allí, ustedes también me van a fallar. Nos vamos a fallar. Pero si Cristo está del por medio y basta por decir perdóname, discúlpame, actúe en la carne, nos vamos a amar y vamos a seguir adelante. Porque Dios es el que produce eso en nuestros corazones. No es porque yo haya estudiado en una escuela, en una universidad, o yo me crié en tal lugar, o que yo soy del país, que ese país sí es amoroso. No, hermanos. Dios es el que produce eso en mi corazón. Y nada más. Punto. Vamos a buscar en la Biblia, hermanos, este versículo clave, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Y tuve que leer el 2, hermanos, para que se entienda el contexto de lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a la gente de Filipo. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, este era el versículo que yo quería decirle, que la salvación se pierde. Vamos a leer bien, ¿cómo que se pierde?
¿Qué significa aquí, hermano? Ocupaos en las cosas de la salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Hermanos, desgástate en las cosas del Señor. No te desenfoques. Camina continuamente. Cuando tú dices, Cristo viene hoy, y no piensas en que en Cristo viene el otro mes, ¿cómo va a ser tu vida hoy? Agradable y perfecta al Señor. Si tú dices, Señor, yo quiero agradecerte por las infinidades de las bendiciones que me das, pero también como las pruebas, Cristo te glorifica en tu vida, porque vas a decirle, Señor, sea cual sea la situación que estoy pasando, tú y solo tú eres mi Padre Celestial y te amo, Señor, y me pueden fallar y te seguiré amando porque es un mandato que el Señor me da. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, y ese querer no es por mí, es por las fuerzas del Señor. Por eso es que el versículo te dice y te insta, ocúpate en las cosas del Señor. Porque cuando nos desocupamos, que se viene siendo la palabra en contrario, ¿qué pasa, hermanos? Ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no te congregas y cualquier viento de doctrina por ahí te lleva. Y dejas de amar. Y el versículo 13 te dice, porque Dios es el que en vosotros, y ahí pon tu nombre, porque Dios es el que en Ricardo produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está, hermanos. Dios es amor. Y si tú y yo somos cristianos, nos compete amarnos. Es cierto que van a haber hermanos un poquito menos soportables que otros. Hermanos, hay un montonón. Uno a veces no quisiera encontrárselos, pero se los encuentra. Cuando tengamos el privilegio, hermanos, de tener el discipulado, porque toda esta iglesia va a ser discipulada en el nombre del Señor, eso va a ser una instrucción persona a persona. Y te vas a encontrar unos alumnos que te van a preguntar cosas que tú llega un momento que te tomas un café y dices, ¿cómo habrás maquinado esta pregunta? O sea, yo quiero saber cómo tú hiciste esta pregunta. Hermano, ¿tú piensas que Nicodemo estaba haciendo burlesco a nuestro Padre Celestial cuando Él le dice, ¿puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? Él estaba preguntando, porque cuando el Señor le dice, tienes que nacer, Él se empieza a ver y dice, bueno, dime cómo me meto en la barriga de mi mamá, y si me dices la fórmula, voy y me meto. Y Jesús pudo haberle contestado, oye, bruto, ¿cómo tú vas a meterte? No le contestó así. Tienes que nacer de nuevo. Y hermanos, nos vamos a encontrar con preguntas así. Nos vamos a encontrar con hermanos menos amorosos. Aún así te compete amarlos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él es el que produce ese querer en mí. Así que, hermanos, si hoy te cuesta de vez en cuando amar, o amas a los que te aman y no amas al que no te ama tanto, entonces hoy es el día para que empieces a cambiar eso en la vida de ti. Claro que sí. Segundo lugar, hermanos, vamos a aplicar aquí el apóstol Juan, y regresamos al texto base de primera de Juan 4, versículo de 9 al 11. Vamos a ver la razón del amor verdadero. ¿Ok? Entonces vamos a leer, dice así el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16, lo acabamos de leer. Sigamos leyendo, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16, hermano. Tú y yo, ¿cómo vamos a amar sin amarlo a Él? Él nos ama primero, nosotros creemos en Él y amamos al prójimo. Es así el orden. Y van a ver la aplicación con un ejemplo que pasó hace poco, muy triste, de que todo lo quieren transversar. Todo. Sigamos leyendo, versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pregunta, ¿quién soy yo
para no amar a mi prójimo? Si Dios es amor y Él dice que si tú lo aceptaste a Él, tienen que amarse, ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo? Y hermanos, ¿se acuerdan que hemos dado versículo por versículo esta preciosa carta? Y así nos vamos a ir a lo largo de la Biblia. ¿Qué nos ha enseñado Juan desde el inicio de la carta, hermanos? El prójimo, ¿quién es? Mi hermano en Cristo, pero también las personas que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil nosotros amarnos y decirme, hermana, la quiero, y ella me dice, yo también lo quiero. ¿Y por qué tenemos en común cristiandad? A Cristo. ¿Qué leemos en común? La Biblia. ¿Dónde nos congregamos? En la iglesia. Cuando hablamos qué queremos hacer, oramos. Claro que hay puntos a favor. Pero ¿qué pasa si tú le dices al mundo, te amo? ¿Cómo así? Y si se dice un hombre a otro hombre, ey, ¿qué pasó? Vamos a pelear. Te amo porque Cristo me ama. Te amo porque quiero cambiar esa condena que tienes por vida eterna, si lo aceptas a Él. Yo antes era así, ahora soy así, porque Cristo es el que cambia mi vida. Ahí está, hermanos. ¿Quién soy yo para no amar a mi prójimo? Nadie. Y vuelvo y repito, hermanos, si te cuesta amar, hoy es el día para que empieces a amar. Vamos a leer un versículo bíblico que está enlazado con lo que acabamos de explicar, pero también hay una advertencia fuerte que hay que hacer aquí. Vamos a buscar primero Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Sencillito, claro, contundente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dígame si ese versículo no está hermoso. Está precioso. Yo tengo que seguir las pisadas del Maestro. Y esas pisadas siempre son agradables y perfectas. Y yo siempre voy a vivir en amor porque Él es amor. Ahora, iglesia, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero poner mi criterio sobre el criterio de Cristo? ¿Qué pasa? Nos volvemos animal terrenal y diabólicos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú dejas de congregarte? ¿Qué pasa cuando dejas de orar? ¿Qué pasa, hermanos, cuando la carne se alimenta más que lo espiritual? Caminas, piensas, andas como el mundo anda. ¿Tienes a Cristo? Claro que sí. El Espíritu Santo te va a estar puyando. Ey, pide perdón, pide perdón. Pero mientras sigas placiéndote, piensas mal, caminas mal, andas mal y te rodeas de cosas malas. Y cuando ya estás en el lodo cenagoso, alzas la mirada como el hijo pródigo y dice, yo tengo que regresar a donde mi papá. Y cuando llegue a donde mi papá, ni siquiera me estoy digno que me llame hijo. Le voy a decir que me tome como un jornalero. Y cuando él va camino en arrepentimiento, el padre de lejos corre, lo besa, lo abraza, le cambia las ropas y dice, aquel que había muerto hoy vive. Ese es mi Padre Celestial, es el amoroso. Pero hermanos, nosotros somos no tan amorosos. El Creador es amoroso y la creación no es amorosa. Qué cosa más triste, ¿verdad? Así que hay una advertencia que hay que hacer. Por eso es que está en amarillo, hermanos. Vámonos al libro de Gálatas ahora, ahí cerquitita. Miren la advertencia. Y es la advertencia que yo les hago a ustedes en amor y me la hago a mí mismo. Versículo 3 dice así. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo humano, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado. Y esta palabra maravillado ustedes la pueden transformar como estoy asombrado. Estoy impactado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, yo lo decía la semana pasada y lo sostengo, y me duele en el alma, me duele. Pon un canal cristiano. Ahora hay bastantes canales cristianos. Ponlo. Y si tú haces lo que dice la Biblia, vas a ver que no te va a salir ningún amén. Porque tú dices, ¿qué está predicando este hombre? ¿Qué está cantando? ¿Pero por qué dice esto? Y millones de millones escuchan ese mensaje. Y millones de millones lo aplican. Eso es triste, hermano. ¿Pero por qué pasa? Porque usted y yo no le estamos dando el lugar aquí a la Biblia. La estamos odiando. Yo me alimento por YouTube. Preparo un estudio bíblico por YouTube. Y luego que el YouTube me dice, abro la Biblia. ¿Qué clase de cristianismo estamos escuchando? Nos escuchamos donde dicen, ámalo, pero mastícalo, pero no lo tragues. ¿Qué es eso? Y Pablo le está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mira lo que dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Y si la Biblia me dice amémonos y yo no lo hago, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy aplicando? Un evangelio diferente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Iglesia Bautista Nueva Gorgona, si usted no es amoroso, no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, amémonos los unos a los otros. Compartamos el evangelio. Hay mucha necesidad. Porque Dios produce eso, porque Él es amor. Hermano, yo los amo de todo corazón. ¿Por qué? ¿Porque yo soy amoroso? No. Porque Dios produce ese querer como el hacer. Pero si yo empiezo a escuchar otras cosas que no son, los dejo de amar. Y en vez de ir por aquí, me voy por allá. Tú hablas con un capitán y él está en el norte. Y le pones un poquito, 1 grado, ahí, sigue siendo recto. Hermanos, si tú vas para allá, con 1 grado chiquitito, no llegas al lugar de que tienes que llegar. No llegas. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito, hermanos. Un poquito aléjate del Señor y leudas toda la masa. Y esta es una advertencia que quiero hacerles, hermanos, de corazón y que me hago a mí mismo. Y el tercer punto aquí, hermanos, que está en el versículo 12. Aquí hay una doctrina, una enseñanza solamente en este versículo. Y antes de leer el versículo 12, estoy obligado, en buena lid, a hacer un recorrido por la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Abran brevemente, hermanos, la Biblia en el libro de Éxodo. Este capítulo, estos versículos que vamos a leer les va a encantar. A veces uno lo dice, pero no sabe dónde está. Bueno, aquí está, hermanos. Éxodo 33, 18 al 23. ¿Qué pasa? Este pueblo de Israel, medio terco, a pesar de que siempre estaba el Señor, siempre hacía las cosas a su manera. Moisés habla con Jehová y le dice, Señor, yo te ruego, Padre, de que tú siempre demuestres que yo estoy contigo, tú conmigo, para que el pueblo me haga caso. Porque yo digo, el Señor nos ordena, pero llega un momento que dicen, ¿y cómo yo sé que el Señor nos está ordenando? Yo quiero que ellos vean que tú estás conmigo.
Y dice así el versículo 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré en nuestro nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Te están leyendo esto, hermano. El mismo Espíritu del Señor iba a tapar los ojos de Moisés cuando esté pasando. Y dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Pastor, ¿por qué usted está leyendo esto si estamos leyendo? ¿Qué es esto? Ya van a entender, hermanos. Tranquilo. Ahora vámonos al capítulo 34, el versículo 5 y el versículo 8. Y dice el 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ahora lean el 8. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué pasa, hermanos? Más adelante ustedes se dan cuenta que Moisés, cuando bajó de ese monte, iba a hablar con su pueblo. Nadie le podía ver la cara, tenía que taparse porque venía con la misma presencia del Señor. Y aquí bíblicamente vemos de que nadie puede ver la cara de Dios. Nadie. Ahora vámonos a Juan, hermanos. La gracia, el Señor desarrollando su ministerio. Juan, capítulo 14. Versículos 6 al 14. Y dice así, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Y qué pasa? Llega Felipe. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, ya la vida. ¿Cómo que? Pues yo lo acabo de decir, si tú me viste a mí, ya ves al papá. Y él y yo somos uno. Muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstrame algo de amor para creer en ti. Tú no escuchas por ahí ciertas oraciones. Si tú me haces este milagro, te voy a creer de aquí en adelante. ¿Tú no has escuchado eso? Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que más nunca me alejo de ti. Yo a Dios. Yo no necesito que el Señor se muestre para saber que Él existe. Yo no necesito ir a Israel a ver la tumba vacía si resucitó. Yo no necesito escuchar una voz audible para decir tú existes. El mismo apóstol Pedro en su carta que vamos a dar más adelante dice, más seguro es la palabra profética que la misma voz audible. Cúmplela. Así que, hermanos, si viste a Jesús, viste al Padre. Y hermano, ¿tú quién tienes en tu corazón? A Jesús. Y tenemos perdón de pecados. Y sale Felipe y dice, muéstranos al Padre y nos basta. 9, dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo hasta el 14, ¿verdad? Sí. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que en el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí está, son uno. Moisés no pudo ver a Dios. Con Jesús dice, si me viste a mí, ya has visto al Padre. Y si tú y yo tenemos acceso a Jesús, tenemos acceso al Padre. Ora si Él nos escucha. Y hermanos, tarde o temprano le veremos cara a cara. Cara a cara. Decía nuestro hermano Gabriel en la escuela dominical, a veces pensamos que estar en el cielo es un poquito aburrido. Tú te pones en el internet y pones, ¿cómo será el cielo? Y te ponen angelitos con batitas. A veces te lo ponen hasta gorditos. O sea, que acá ya no hay tiempo ni para hacer ejercicio, ¿no? Y te ponen con unas arpas. Hay otros que están por allá así, con las piernas levantadas, tirando una flecha para el otro lado. Y, ¿qué es eso, hermano? Si es así, hermanos, yo no quise irme para el cielo. O sea, voy a ponerme más gordo allá, pues. Qué aburrido. Por lo menos aquí puedo compartir de Cristo. Pero si es allá nada más para verme con Jorvin todo el tiempo. Oye, ¿va a llover? No, es que ya estamos en el cielo. ¿Qué es eso, hermano? Tenemos acceso al Padre, hermanos. Basta con hablar y Él nos oye. ¿Y por qué esta introducción, hermanos? ¿Por qué esta introducción antes del versículo 12? ¿Qué pasa, hermanos, con aquel hombre que quiere ver a Dios sin aceptar a Jesús? Nunca podrá ver a Dios. Nunca podrá entrar a Dios. Porque aunque tenga las fuerzas y el ánimo, si no acepta a Jesús, no puedes ver a Dios. No puedes ver ni podrás ver a Dios. Ahora lean el versículo 12. Era necesaria esta introducción. Y dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tú sabes, hermanos, que nosotros veremos a Dios cara a cara. Es imposible ver a Dios sin aceptar al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo abrimos el corazón a Cristo. Y no solamente en este signo, sino lo abrimos de corazón. Y veremos al Padre tal cual como es. Y hace poquito, hermanos, muy poquito, ni siquiera diré el nombre de esa persona que lo dijo, que no le quiero dar publicidad. Aquí el que se lleva la gloria es el Señor, no un hombre. Ese hombre, que me dolió en gran manera cuando escribió esto, tiene acceso más o menos en sus redes sociales a 13 millones de personas. 13 millones de personas. Y él dice, ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. Vamos a leer de nuevo, ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. Y dice, en ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. 13 millones de personas vieron esa frase. O sea, yo tengo que amarme a mí. Yo me amo. Ya me amo. Ok, entonces después amo a mi hermano. Y de último a Dios. Porque ¿cómo es posible que voy a amar a Dios si yo no lo veo? Yo tengo que amarme a mí, que yo me veo en el espejo. Tengo que hablar a Marco porque nos vemos. Y después a Dios. 13 millones de personas. Ni siquiera me interesa decir el nombre de esta persona. Triste. Pero ciertísimo. ¿Cuál es el orden, hermanos? ¿Cuál es el orden? Dios me amó primero. Punto. Amó al mundo de tal manera que entrega a su Hijo. Y siempre lo repetiré. Si yo tengo que entregar a Sofía o a Ricardo por amor de ustedes, todos se murieron. Todos. Richie, pero ¿no te vas a sentir un poquito así mal? Chao. Se fueron. Dios me amó primero. 2. Yo amo a Dios
porque le reconozco como Salvador. Hermanos, tú y yo no podemos decir, Señor es amor, 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 y si no tienes al Hijo, te vas para el infierno. Así que yo veo que Dios me ama, yo lo amo como Salvador, entonces podré amar al prójimo. ¿Y el prójimo quién es, hermanos? El creyente, el hermano, que tenemos algo en común, la sangre preciosa de Cristo. Y los no creyentes para compartirles de Cristo y cambiarles esa condena eterna a vida eterna. Ese es el orden, hermanos. Y esa es la aplicación de este mensaje. Mis amados hermanos, no nos olvidemos de amarnos los unos a los otros. Compártanse el teléfono entre ustedes. Escríbanse. Llámense. Y digan, te extrañé el domingo que no viniste. Tenía COVID. Puede ser que no quisiste venir. Y esa llamada cambia el rumbo. Un hola, ¿cómo estás? Puede cambiar el rumbo. Un Dios te bendiga cambia el mundo. El aceptar a Jesús en su corazón cambia la condena eterna por la vida eterna. Así que mis amados, este es el mensaje que tenía para ustedes. Y si van a hacer este signo, háganlo bien, porque Dios es amor. Gracias, Padre Celestial, por estos bellos versículos profundos que nos has regalado. Si yo amo, Señor, no es porque yo sea mayor que nadie, es porque tú produces ese querer como el hacer, Señor. No me cansaré de decirte te amo. No me cansaré de agradecer lo grande y misericordioso que eres para conmigo, Señor. No hay forma de entender ese amor. Porque fallamos tanto y somos tan tercos que basta con pedirte perdón nuevamente y nos perdonas. Pero también nos corriges, Señor. Gracias, Padre, por esos azotes que recibimos de vez en cuando, Señor. Y si hoy no tenemos azotes, sé que mañana los tendré. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, Señor. Gracias por todos los que hemos podido venir, Señor. Que nos mostremos amorosos en todo tiempo, porque tú eres amor. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.